Buenas noches para todos. El día de hoy estaremos iniciando nuestro club de lectura con este primer libro que se ha escogido, el cual es De animales a dioses de Yuval Noah Harari. Entonces vamos a estar hablando de este autor y de sus libros. Voy a anotar por aquí para dejar fijado el comentario. Y ustedes pueden ir dejando sus comentarios allí también. Si alguien quiere participar en este en vivo también para hablar sobre este libro, bienvenido. Listo, vamos a fijar por acá esto. Y bueno, hemos decidido en Rigorífico Poesía en Instagram poder realizar estas todos los domingos. Un club de lectura donde vamos a estar hablando de diferentes libros. Por ahora hemos escogido a este autor que se llama Yuval Noah Harari. Él nació en Israel y vamos a estar hablando sobre sus tres libros principales, De animales a dioses, que es quizá el más conocido. Después vamos a hablar de Homo Deus y vamos a hablar también de 21 lecciones para el siglo XXI. Entonces, De animales a dioses, pues es un libro que es una breve historia de la humanidad, como dice allí en el subtítulo del libro. Entonces habla prácticamente desde lo que se considera desde la ciencia como el Big Bang y todo lo que es diferentes tipos de revoluciones, todo lo que es la historia de la humanidad. Homo Deus fue el segundo libro que él escribió pues en este sentido, en esta trilogía, y habla más como del futuro, como del mañana. Todavía no lo he leído, pero pues leyendo aquí como la sinopsis del libro, habla acerca de la inteligencia artificial, de lo que espera en el futuro. Y bueno, y el libro de 21 lecciones para el siglo XXI es de la actualidad. Entonces, ¿cuáles son esas 21 lecciones que nosotros debemos reflexionar en cuanto al mundo? Ese tampoco lo he leído, solamente he leído De animales a dioses, y pues es el primer libro que vamos a estar promoviendo aquí en Rigorífico Poesía. Y primero que todo pues vamos a hablar un poquito sobre el autor. Yuval Noah Harari es profesor universitario, tiene 46 años de edad. Él es historiador, religión, ateísmo, es abiertamente homosexual y pues a los 17 años él empezó a estudiar historia. A los 22 años él ya estaba culminando su maestría en historia. A los 26 años él finiquitó su doctorado en la Universidad de Oxford en el año 2002 y es vegano. Entonces me ha parecido muy interesante este autor. Hace rato tenía este libro allí en lista, De animales a dioses, y bueno, esperemos que podamos disfrutar. Vamos a hablar sobre las ideas generales de este libro. El día de hoy vamos a tocar las partes de ideas generales de la página 1 a la página 114. Y básicamente, si en algún momento ustedes han podido leer este autor, este libro, pues también pueden dejar sus comentarios allí. Si en algún momento quieren unirse a este en vivo, también son bienvenidos, me pueden enviar la solicitud y sería chévere poder escuchar como las reflexiones en cuanto a lo que nos deja la lectura de este libro. Como hoy puede que estemos hablando de un autor que es ateo o que tiene una posición desde la parte histórica o científica, pues el día de mañana podemos estar hablando de alguien que tenga un pensamiento contrario. La idea de estos club de lectura, de estas tertulias, es poder conocer varios puntos de vista. No es simplemente como tratar de imponer una postura, sino de poder ahondar en el conocimiento y en lo que nos brinda la literatura. Entonces básicamente este libro lo que nos menciona es que hace unos 13.500 años pues se dio lo que la ciencia ha denominado como el Big Bang, y esto tiene que ver como con la física, y de la física pues todo esto se desprendió en lo que tiene que ver con los átomos y la química,
dio como parte secundaria, ¿sí? Después del Big Bang, como se desprendió la física, y después sería como lo que conocemos como la química, hace unos 300.000 años. Y hace unos 3.800 años pues fue a donde, según pues lo que se menciona allí de una manera muy breve, como donde surgió la Tierra a través de las moléculas, y de allí nació lo que conocemos como la biología. Y hace unos 70.000 años pues una serie de organismos, y allí es donde en resumidas cuentas surge el Homo sapiens y una serie de culturas. Y de las culturas pues es donde se desprende lo que conocemos como la historia. Y de esta historia pues Yuval Noah Harari desprende como en 3 grandes títulos. Lo que tiene que ver con la revolución cognitiva, ¿sí? Que es lo que primero va a tratar el libro. Después va a hablar de la revolución agrícola y después de la revolución científica. En estas primeras 114 páginas que vamos a hablar el día de hoy, las ideas más generales, se alcanza a hablar sobre la revolución cognitiva y la revolución agrícola. Entonces, lo que se menciona en este libro es que desde la biología pues se tiende a caracterizar en especies, ¿sí? Entonces se dice que una especie es de pertenece a determinada especie, aquellos seres que se aparean entre sí. Es como un rasgo característico, y que aparte de aparearse entre sí pues pueden las crías o los hijos, o en el caso de los Homo sapiens, pues son fértiles y se pueden ir como multiplicando, ¿sí? Entonces dice que también desde la biología, aparte de caracterizarse en especies, tenemos que hablar de géneros, ¿sí? Entonces que así como hay géneros de por ejemplo leones, tigres, leopardos, todo esto se agrupa como en un género, ¿sí? O en varias especies o en una familia, y es como la familia por ejemplo de las panteras, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la familia de las panteras? Pues lo integran los leones, los tigres, los leopardos, y bueno, entonces es como básicamente como de una manera muy general lo que se empieza a disgregar allí, como en cuanto a la biología, las especies, los géneros, que hace parte de una especie, que hace parte de lo que se considera una familia de especies, las familias. Y también pues ya se llega a comparar esto con lo que es por ejemplo especies como leones o los tigres, ¿sí? Y el género, ¿cuál sería? La pantera. Y las familias serían los gatos, y hay diferentes tipos como de gatos, ¿no? Entonces leones, guepardos y los gatos domésticos. Y asimismo el Homo sapiens, que significa hombre sabio, ¿sí? Homo, hombre, y sapiens, sabio. Entonces Homo sería el género y sapiens sería la especie. Entonces hace como la comparación en cuanto al reino animal y pues en cuanto a los humanos, en este caso el Homo sapiens. Y básicamente dice que nosotros pertenecemos a la familia del Homo, y que nuestros antepasados más cercanos son como los simios. Entonces habla acerca de la evolución del humano, y geográficamente donde ubica al Homo sapiens es en África Oriental, ¿sí? Y que nuestro antepasado más cercano es el simio austral. Entonces dice que de allí del África Oriental, este simio austral empezó a trasladarse por diferentes partes del mundo, primeramente hacia Asia, ¿sí? Después hacia Europa y hacia África del Norte. Y allí fue donde surgieron como otros tipos de homos, ¿sí? O sea, de humanos. Y en este caso sería el Homo neandertal, ¿sí? Entonces ya estamos hablando de un antepasado que tiene un nombre específico. ¿Y cuál es? El Homo neandertal, ¿sí? Neandertal, ¿sí? Y estos eran más corpulentos, más musculosos. ¿Y de dónde viene esto? De África Oriental, y se trasladaron hacia Asia, Europa y África del Norte. Entonces dice que las características de estos Homo neandertales eran que eran más corpulentos, más musculosos, y dice también que en Asia ya también se fue dando como el Homo erectus. Entonces dice que esta era una especie humana más duradera que incluso la nuestra, ¿sí? Como más fuerte y demás. Y así como estas que son como las más conocidas o las que escuchamos, dice que muchas otras especies se formaron hasta que llegaron a nuestra especie, que es la Homo sapiens. Y en
Entonces allí se menciona acerca de la estructura fisiológica entre estos diferentes tipos de Homo y se habla específicamente del cerebro. Entonces, por ejemplo, dice que el cerebro de nosotros, incluso en estado de reposo, consume el 25% de energía, ¿sí? Aún en estado de reposo. Entonces dice que nuestro cerebro pues consume más energía y por lo tanto, como es algo característico diferenciador de estos otros tipos de homos. Y a diferencia de otras humanos o otras especies, dice que nosotros como humanos nacemos subdesarrollados, débiles, muy dependientes. Entonces hace una comparación en cuanto a, por ejemplo, un potro o un gatico. Dice que a los pocos días de nacer un gatico o un potro, ellos por sí solos pueden caminar y buscar comida por su propia cuenta. A diferencia de nosotros, que pues desde bebés somos muy dependientes y pues se demoraba un tiempo considerable para poder empezar a buscar comida por sí mismos o a poder caminar. Entonces se menciona en estas primeras páginas de este libro de Animales a Dioses como cuáles eran los alimentos que comían nuestros antepasados. Entonces habla de las plantas, de los insectos, pequeños animales y dice que comían los restos que dejaban los depredadores como los leones y las hienas. Entonces allí es donde viene como el tema de que era lo único que quedaba, pues los restos y quedaba era el tuétano, ¿sí? Entonces que allí es donde, por ejemplo, vemos que nuestros antepasados, como la forma de sus bocas, de sus dientes, cómo eran y todo eso para poder como comer el tuétano o los restos de estos animales. Entonces se habla acerca de allí que de dónde se empezó a utilizar como las piedras, ¿sí? Para partir los huesos de los tuétanos y demás y poder como consumirlo. Y después ya empieza a hablar como del tema del fuego, de la importancia del fuego en la humanidad. Entonces dice que el fuego ya permitió como que la temperatura, que hubiera como calor, ya los dientes de nuestros antepasados como más pequeños, ¿sí? Ya se podía la cocción en cuanto a los alimentos, matar gérmenes y todo eso. Entonces empieza como a hablar como alrededor de lo que fue como la piedra, la importancia de la piedra en su momento y la importancia del fuego en su momento después. Y después se habla de unas teorías donde dice de cómo fue que se reflexiona de cómo fue el cruce de sapiens, ¿sí? Con otros tipos de homos. Entonces hay dos teorías que se menciona allí y una es como la del entrecruzamiento y es donde dice, por ejemplo, como cuando los sapiens se estuvieron distribuyendo por diferentes partes del mundo, se combinaron, por ejemplo, con el Homo erectus, ¿sí? Y esto ya dio, por ejemplo, como los chinos y los coreanos. Entonces, ¿qué dice esta teoría? Que los sapiens empezaron a combinarse con otros hemos. Y que parte de esto pues es donde descendieron como los chinos y los coreanos. Pero a la vez también hay otra teoría que es la de la sustitución y dice que niega todo este entrecruzamiento entre diferentes homos, ¿sí? Y dice que es mentira pues y que lo que se reflexiona desde esta teoría de la sustitución es que el sapiens en vez de cruzarse con otros homos lo que hacía era extinguir a estos, ¿sí? Desplazarlos de la humanidad, de la tierra y poder como ejercer su autoridad en determinados territorios para poder estar como este tipo de homo en la tierra dominando, que sería el Homo sapiens. Bueno, hace una reflexión que desde tiempos inmemoriales pues o desde esta época nosotros hemos sido muy intolerantes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, allí en la página 31, si ustedes tienen como el libro, podemos mirar la página 31 y allí menciona que en esta teoría de la sustitución dice que los otros hemos eran demasiado semejantes pero demasiado diferentes como para poder permitir que estuvieran conviviendo con nosotros como con los sapiens. Entonces dice allí, la tolerancia no es una marca de fábrica de los sapiens. En tiempos modernos, pequeñas diferencias en el color de la piel, el dialecto o la religión han sido suficientes para animar a un grupo de sapiens a que se dispusiera a exterminar a otro grupo. ¿Habrían sido los antiguos sapiens más tolerantes hacia una especie humana completamente diferente?
Bien pudiera ser que cuando los sapiens se toparon con los neandertales, el resultado fuera la primera y más importante campaña de limpieza étnica de la historia. Entonces, pues allí hace una reflexión ya en cuanto al tema de nuestra tolerancia o de querer imponer o de querer simplemente ser como los únicos, ¿sí? Entonces dice, quizá esta sea exactamente la razón por la que nuestros antepasados eliminaron a los neandertales. Eran demasiado familiares para ignorarlos, pero demasiado diferentes para tolerarlos. Entonces ahí ya empieza a hablarse de esa discusión desde el punto de vista pues de existencial como tal. Entonces dice que durante los últimos 10.000 años los sapiens nos hemos acostumbrado a ser la única especie humana, ¿sí? Y empieza a hacer una serie de preguntas en cuanto a por qué los sapiens conquistó el mundo, o sea, por qué predominamos nosotros como sapiens sobre el Homo erectus, por ejemplo, o sobre el Homo neandertal, ¿sí? Que inclusive físicamente eran más fuertes que nosotros, y empieza a hacer como un desglose de cuáles serían esas razones por las cuales nosotros hemos sobrevivido o tuvimos prelación en cuanto a estas otras especies humanas. Y allí, por ejemplo, lo que se dice es que se conquistó el mundo, o el sapiens conquistó el mundo por una razón, y es por su lenguaje único. Entonces allí dice, cuando hablamos de lenguaje único no nos referimos al dialecto, ¿sí? Sino que nos referimos a la forma de expresarnos como sapiens. Entonces empieza a hablar de la revolución cognitiva. Aquí es donde hablamos de la revolución cognitiva, y es las capacidades lingüísticas que como Homo sapiens tenemos, ¿sí? Más no se refiere como al dialecto como tal, sino que se menciona, por ejemplo, que hubo unas mutaciones genéticas accidentales, ¿sí? Que todavía no se puede explicar por qué sobrevivió más el Homo sapiens, pero que una de las teorías es porque hubo unas modificaciones genéticas en nuestro cerebro y que eso permitió que nuestro lenguaje fuera único. Y cuando hablamos de nuestro lenguaje único, allí se hace una comparación, por ejemplo, en el lenguaje de algunos animales. Entonces, por ejemplo, dice que por ejemplo un mono verde, ¿sí? Dice que un mono verde puede gritar a sus camaradas, cuidado, un león, y que estos animales inclusive pueden emitir sonidos o señales. Dice textualmente, dice, un loro puede decir todo lo que Albert Einstein pudiera decir y además imitar los sonidos de teléfonos que suenan, puertas que se cierran de golpe y sirenas que aúllan. Cualquiera que fuera la ventaja que Einstein tenía sobre un loro no era vocal. ¿Qué es pues lo que tiene de tan especial nuestro lenguaje? La respuesta más común es que nuestro lenguaje es asombrosamente flexible. Podemos combinar un número limitado de sonidos y señales para producir un número infinito de frases, cada una con un significado distinto. Por ello podemos absorber, almacenar y comunicar una cantidad de información prodigiosa acerca del mundo que nos rodea. Un mono verde puede gritar a sus camaradas, cuidado, un león, pero una humana moderna puede decirles a sus compañeras que esta mañana, cerca del recodo del río, ha visto un león que seguía un rebaño de bisontes. Después puede describir la localización exacta, incluidas las diferentes sendas que conducen al lugar. Con esta información, los miembros de su cuadrilla pueden deliberar y discutir si deben acercarse al río con el fin de ahuyentar al león y cazar a los bisontes. Entonces, ¿cuál es la reflexión? Que los animales, como por ejemplo el loro o el mono verde, van a transmitir un mensaje, pero va a ser muy reducido, ¿sí? Mientras que nosotros como Homo sapiens podemos empezar a ficcionar, ¿sí? A poder crear una realidad en torno a algo, a lo que dice en este libro como lo es el chismorreo, ¿sí? Dice básicamente, nuestro lenguaje evolucionó como un variante de chismorreo. Según esta teoría, Homo sapiens es ante todo un animal social. La cooperación social es nuestra clave para la supervivencia y la reproducción. Entonces, ¿qué es lo que menciona el tema del chismorreo? Que nosotros como sapiens y que gracias a esta transformación genética que se dio en nuestro cerebro, nosotros podemos empezar a imaginar. Y ese imaginar lleva a que podamos crear ficciones, mitos, dioses. Entonces allí es donde se habla, por ejemplo, de que el león
es el rey de la selva entre los animales, entonces, o que nos podemos empezar a bailar alrededor del fuego, y que eso es un ritual, y que la luna, y que el sol, y que los dioses. Entonces toda esa imaginación es lo que se considera como nuestro lenguaje único y diferenciador de estos otros homos, ¿sí? Y que es la razón por la cual nosotros pudimos triunfar sobre estas otras especies. Entonces dice que los animales, otra reflexión que hace allí es que los animales solo cooperan entre ellos, mientras que el humano se mezcla con todos. Entonces allí coloca el ejemplo de las abejas, de las hormigas, y dice, mire, una hormiga o una abeja puede cooperar, pero entre su misma especie, ¿sí? Mientras que los humanos podemos mezclarnos con todos, ¿sí? Independientemente de nuestro color de piel, independientemente si somos de un país, si somos de una religión, bueno, etcétera, cualquier etiqueta que queramos colocar. Entonces dice allí, los sapiens pueden cooperar de maneras extremadamente flexibles con un número incontable de extraños. Esta es la razón por la que los sapiens dominan el mundo, mientras que las hormigas se comen nuestras obras y los chimpancés están encerrados en zoológicos y laboratorios de investigación. Entonces allí empieza a hablar de este término que ya mencioné, que es el chismorreo. Y entonces, ¿qué es el chismorreo? Esto implica que haya intimidad, confianza y conocer al otro. Entonces, según los estudios sociológicos, dice que la intimidad, confianza y conocer al otro se puede dar máximo hasta grupos de 150 personas. Cuando nosotros ya estamos en grupos que superan más de 150 personas, ya no puede haber o difícilmente va a haber intimidad, confianza y conocer al otro, ¿sí? Entonces menciona allí en la página 40, si ustedes tienen el libro allí, dice, la investigación sociológica ha demostrado que el máximo tamaño natural de un grupo unido por el chismorreo es de unos 150 individuos. La mayoría de las personas no pueden conocer íntimamente a más de 150 seres humanos, ni chismorrear efectivamente con ellos. Entonces, aquí vemos la importancia de lo que es el chismorreo y de cómo generar confianza e intimidad en un grupo de personas. Entonces, la pregunta que viene a continuación es, si solamente un ser humano puede generar confianza, intimidad y conocer al otro hasta un grupo máximo de 150 personas, ¿cómo es posible que se pueda mantener este tipo de valores, ¿sí? O como lo son la intimidad, la confianza y el conocer al otro en grupos mayores a 150 personas? Sería la pregunta. Allí menciona en el libro que hay animales que en pequeños grupos, una vez llegan a cierta cantidad de animales, se separan y empiezan como a hacer sus grupitos, ¿sí? Y arman otro grupo como tal. Y menciona algo bien interesante entonces en torno a qué pasa nosotros como seres humanos cuando vamos más allá de grupos de 150 personas. Dice que lo más natural, cuando un negocio familiar crece, tiende a fracasar, ¿sí? Los negocios, una vez se cruza el umbral de los 150 individuos, las cosas ya no pueden funcionar de esta manera. O sea, ya no puede haber intimidad, confianza y conocer al otro, ¿sí? No se puede hacer funcionar una división con miles de soldados de la misma manera que un pelotón. Los negocios familiares de éxito suelen entrar en crisis cuando crecen y emplean a más personal. Si no se pueden reinventar, van a la quiebra. Entonces viene la pregunta, ¿cómo hemos sobrevivido y cómo hemos generado o qué ha reemplazado esa confianza, esa intimidad y ese conocer al otro? ¿A qué hemos acudido para que los seres humanos, a pesar de crecer más de 150, un grupo de más de 150 personas, cómo hacemos por si yo me reúno con otra persona de otro país que apenas conozco hoy, yo pueda sentir confianza en esa persona y poder llevar a cabo una empresa, ¿sí? Llamémoslo desde el ámbito familiar, desde el ámbito personal, desde el ámbito laboral. Y menciona como en este momento lo que es el tema de los mitos comunes, ¿sí? Ya hablábamos de que el Sapiens entonces empieza a crear mitos, ficciones y que son comunes. Y un ejemplo de ello son las iglesias, ¿sí?
¿Qué crean las iglesias? Mitos religiosos, el sistema judicial y otros tantos ejemplos que podríamos traer a colación. Entonces aquí trae la reflexión de que si yo soy de X iglesia y otra persona también es de esa misma iglesia, puede ser de X país y yo puedo ser de aquí de Colombia y nos reunimos mañana, pues esos mitos comunes que se han creado en torno a esta iglesia o a esta religión es lo que permite que, a pesar de yo no conocer a esta otra persona, de nunca haber tenido algún tipo de intimidad con esta persona desde el ámbito de confianza o familiar o de amigo, o que yo no lo conozca, esto es lo que permite que se pueda tener como una convivencia de más de 150 personas. Entonces dice que esto no es novedoso y que inclusive desde épocas antiguas, pues nuestros antepasados creían en fantasmas, en espíritus, por ejemplo bailar alrededor de una hoguera, en todo lo que es los hechiceros, los chamanes, en mitos, leyendas, dioses, todo lo que conocemos como en cuanto a mitología y demás. Ya en esta parte del libro empieza a mencionar un ejemplo muy práctico acerca de una empresa que es Peugeot, ¿sí? La de los automóviles, y empieza a hablar de la ficción legal, de cómo los seres humanos crearon este tipo de ficciones, como por ejemplo las sociedades limitadas, las sociedades SAS, las sociedades anónimas. Habla acerca de que todo esto, que simplemente son realidades imaginadas y creadas por nosotros, es lo que permite que podamos interactuar como seres humanos. Entonces, por ejemplo, habla acerca de esta realidad imaginada y habla acerca de los monos verdes, de estos animales, y de cómo estos mienten, por ejemplo, para obtener un beneficio. Entonces, por ejemplo, dice: una realidad imaginada no es una mentira. Los monos verdes y los chimpancés mienten. Por ejemplo, se ha observado un mono verde emitiendo la llamada "cuidado, un león", cuando no había ningún león por las inmediaciones. Esta alarma asustó convenientemente e hizo huir al otro mono que acaba de encontrar un plátano, lo que dejó solo al mentiroso, que pudo robar el premio para sí. A diferencia de la mentira, una realidad imaginada es algo en lo que todos creen, y mientras esta creencia comunal persista, la realidad imaginada ejerce una gran fuerza en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que permite que haya esta fuerza en el mundo y que podamos convivir como seres humanos? Las realidades imaginadas que creamos. Y esas realidades imaginadas se desprenden de diferentes sociedades, ¿sí? Desde el ámbito religioso, desde el ámbito legal, desde el ámbito deportivo, desde el ámbito de la música, por ejemplo, desde el ámbito de creencias, etcétera. Esas realidades imaginadas son lo que ha permitido que nosotros como sapiens nos podamos multiplicar y poder generar esos lazos de confianza para poder realizar cualquier empresa como tal. Ahora, habla acerca, por ejemplo, de cómo el comercio o de cómo esa interacción entre los seres humanos no podría existir si no hay confianza, y que entonces nosotros como seres humanos creamos y no solamente estas ficciones, sino que creamos como tal de manera tangible algunos productos. Y dice que el más común es, por ejemplo, el dinero o el Banco Federal. Entonces, si hay el dinero y todas las personas en el mundo, independientemente de nuestras creencias religiosas, independientemente de nuestras creencias políticas, independientemente de nuestras culturas, si esa realidad imaginada, que es el dinero, genera confianza, entonces yo puedo hacer negocios con otras personas porque nos hemos colocado de acuerdo en la sociedad, en el mundo, que hay algo que se llama dinero, que hay un papel que se llama dinero y que ese dinero está respaldado por algo que hemos creado que se llama el Banco Federal, ¿sí? Entonces, eso me da confianza y eso es lo que permite que yo pueda transar negocios con otras personas y pueda realizar cualquier empresa que tenga en mente. Bueno, más adelante en el libro
habla acerca, por ejemplo, de varias creencias y demás. Por ejemplo, dice que hasta hace poco, por ejemplo, los indios Barit, ¿sí? Creían o creen, ¿sí? Que, por ejemplo, el esperma de varios hombres podría llevar a que un niño tuviera varios padres. Y dice que esto puede sonar muy ridículo, muy obvio hoy en día, decir como, venga, pero ¿cómo es esto? Pero que antes de llegar a la conclusión genética del ADN y todo esto, para que la ciencia nos diga en la actualidad que solamente una persona puede ser el padre de un niño, ¿sí? Dice que hasta antes de descubrirse esto y de avanzar la ciencia, pues se creía esto por tribus, o se creen, ¿sí? Y habla inclusive acerca de lo que es la monogamia o la poligamia. Entonces inclusive hay teorías, ¿sí? Donde dice que en gran parte el fracaso y todo esto de muchas familias es porque se trata de imponer la monogamia, cuando nuestra naturaleza es que seamos como más tendientes a la poligamia, ¿sí? Entonces, que es una de las teorías que se maneja también. Dice, los defensores de esta teoría de la comuna antigua argumentan que las frecuentes infidelidades que caracterizan a los matrimonios modernos y las elevadas tasas de divorcio, por no mencionar la cornucopia de complejos psicológicos que padecen tanto niños como adultos, es el resultado de obligar a los humanos a vivir en familias nucleares y relaciones monógamas, que son incompatibles con nuestro equipo lógico-biológico. Bueno, entonces se colocan todas las posturas, ya cada cual mirará cuál quiere defender o cuál quiere aceptar de acuerdo como a la formación que hemos tenido cada uno. Bueno, más adelante en el libro empieza a hablar acerca de cuál fue el primer animal domesticado por el Homo sapiens, y allí se menciona que no hay una fecha exacta, pero que la mayoría como de científicos y todo llegan a la conclusión o están de acuerdo que el primer animal domesticado fue el perro, ¿sí? Y que hace aproximadamente unos 15.000 años. Inclusive hay una foto allí de una tumba en la página 63. Si ustedes tienen el libro allí, pueden ir a la página 63 y allí está la foto de una tumba donde dice: la primera mascota, tumba de 12 años de antigüedad, descubierta en el norte de Israel. Vamos a mostrar por aquí la imagen. Ahí se ve una persona, el esqueleto de una persona, y las manos de esta persona se ven que están cogiendo, como están encima de otro esqueleto, ¿sí? Y se supone que ese otro esqueleto es un perro. Entonces dice: tumba de 12.000 años de antigüedad descubierta en el norte de Israel. Contiene el esqueleto de una mujer de 50 años de edad junto al de un cachorro, ángulo inferior izquierdo. El cachorro estaba enterrado cerca de la cabeza de la mujer. La mano izquierda de esta se halla sobre el perro de una manera que pudiera indicar un vínculo emocional. Existen desde luego otras explicaciones posibles. Por ejemplo, quizá el cachorro era un regalo al guardián del otro mundo. Entonces, bueno, hace unos 15.000 años fue domesticado el perro, y hace 12.000 años fue encontrada esta tumba en el norte de Israel, y este esqueleto de esta persona con las manos encima del esqueleto de un perro. Y bueno, empieza a hablar en torno como a esto. Y empieza a hablar de lo que se conoce como la psicología evolutiva. Y entonces dice que en la antigüedad, lo que es los cazadores recolectores, nuestros antepasados, andaban no tenían un lugar fijo de vivir. Entonces iban de un lugar a otro y eran muy nómadas. Entonces dice que nuestro inconsciente en la actualidad todavía tiende a ser como el pensamiento de los antiguos cazadores recolectores. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando nuestros antepasados encontraban un árbol con diferentes frutas, lo que trataban de hacer es comer lo más que podían de esas frutas, de todo el árbol, antes de que llegaran animales o llegaran otros humanos a quitarle esto, ¿sí? Entonces dice que nosotros en la actualidad cargamos como en el consciente querer acabar todo de una vez, ¿sí? Entonces, si tenemos un helado en la nevera, queremos comernos ya todo el helado, y aparte es una gaseosa. Y entonces dice que tenemos como esos rasgos. Eso es lo que habla la psicología evolutiva. Y habla acerca de cuáles eran las características de ese cazador recolector antiguo, ¿sí? Que eran multifacéticos. O sea, sabían hacer varias cosas en
diferentes ramas del saber, a diferencia de que en la actualidad, menciona Harari en este libro, de que a duras penas en la actualidad nosotros solamente sabemos hacer muy pocas cosas, ¿sí? Nos enfocamos como solamente en unas tareas específicas. Menciona básicamente qué es lo que uno necesita saber realmente para arreglárselas como ingeniero informático, agente de seguros, profesor de historia o obrero de una fábrica. Necesitamos saber mucho acerca de nuestro minúsculo campo de experiencia, pero para la inmensa mayoría de las necesidades de la vida nos fiamos ciegamente de la ayuda de otros expertos, cuyos propios conocimientos están asimismo limitados a un diminuto campo de pericia. El colectivo humano sabe en la actualidad muchísimas más cosas de las que sabían las antiguas cuadrillas, pero a nivel individual, los antiguos cazadores-recolectores eran las gentes más bien informadas y diestras de la historia. Entonces, en la actualidad se puede llegar a pensar que somos los más informados y más diestros de la historia, pero Harari plantea en este libro que no, que nuestros antiguos cazadores recolectores podían hacer más cosas, ¿sí? Estaban más bien informados y podían tener más destrezas en diferentes campos del saber, a diferencia de nosotros que simplemente nos enfocamos como en una sola área y nos confiamos de que otros expertos son los que pueden suplir esas necesidades para nosotros. Bueno, aquí ya en el libro estamos hablando de ideas generales, es como un brochazo, es una manera de poder incentivar o de poder generar algún tipo de reflexión en cuanto a alguna parte del libro y poder concientizar y de poder promover como la literatura de este. Hoy estamos hablando de ideas generales acerca de este libro de las primeras 114 páginas, ¿sí? Ya de manera general hemos abordado algunas de las ideas hasta la página 64. Recuerden que estamos viendo en este club de lectura que hemos iniciado el libro de Animales a Dioses del escritor israelí Yuval Noah Harari, un historiador, y durante los próximos 3 domingos vamos a estar abarcando diferentes partes de este libro. Hoy estamos hablando de las ideas generales de las primeras 114 páginas, ¿sí? Y hemos dividido como en 4 sesiones para hablar en cuanto a este libro y para que ustedes puedan comprar el libro y puedan motivarse a leer, también ser parte del grupo de WhatsApp del club de lectura y puedan compartir en cuanto a esto y reflexionar en cuanto al conocimiento. Bueno, otra importante reflexión que hace Harari en este libro es que el cazador-recolector antiguo, nuestro antepasado, dice que padecía menos enfermedades infecciosas de lo que padecemos nosotros, ¿sí? ¿Y cuál es la razón? Dice específicamente, los antiguos cazadores-recolectores también padecían menos enfermedades infecciosas. La mayoría de las enfermedades infecciosas que han atormentado a las sociedades agrícolas e industriales, como la viruela, el sarampión y la tuberculosis, se originaron en animales domésticos y se transfirieron a los humanos después de la revolución industrial. Los antiguos cazadores-recolectores, que solo habían domesticado perros, se vieron libres de estos flagelos. Además, la mayoría de la gente en las sociedades agrícolas e industriales vivía en poblados permanentes, densos y antihigiénicos, focos ideales para la enfermedad. En cambio, los cazadores-recolectores vagaban por la tierra en pequeñas bandas que no podían sufrir epidemias, entonces más nómadas, ¿sí? Bueno, ya Harari empieza a hablar en cuanto a la espiritualidad de los cazadores-recolectores, cómo era la espiritualidad de estas personas, y empieza a hablar de un término que es el animismo, ¿sí? Dice del latín anima, o sea, los animistas. Entonces dice del latín anima, alma o espíritu. Entonces dice que nuestros antiguos creían, por ejemplo, en que todo tenía vida, ¿sí? Entonces la roca, el agua, el árbol, el sol, la luz, que cualquier cosa podía tener como una conexión animista. Y que necesariamente este animista no es una religión específica como tal, sino que es un nombre genérico que engloba miles de religiones, cultos y creencias muy distintas. Entonces allí es donde vemos como todo esto de la adoración al sol, a la luna,
creer en la vida o en que las rocas, el agua, todo esto tenía espíritus, tenía una comunicación. Entonces empieza a hablar como en torno a lo que es la espiritualidad o lo que fue la espiritualidad para los antiguos cazadores recolectores. Bueno, entonces aquí ya habla acerca de lo que es la revolución cognitiva y se habla acerca de cómo el Homo sapiens hace 850.000 años, después de haber empezado en África, ¿sí? Y en Afroasia como tal, fue a su primer viaje fue hacia lo que conocemos como Australia. Y Harari plantea que los sapiens lo que hicieron fue extinguir, ¿sí?, los animales, ¿sí?, por culpa de nosotros como Homo sapiens, extinguir diferentes especies en Australia. Y menciona, por ejemplo, allí como algunos ejemplos de animales que extinguimos nosotros como Homo sapiens, y en lo que se considera como nosotros ser unos asesinos ecológicos en serie. Entonces Harari dice, en cuanto a este tema de cuando se trasladaron a Australia, dice acá, dice acá, hace 10.000 años no podía encontrarse un solo mamut en el mundo, con excepción de unas pocas islas árticas, en especial la de Wrangell. Los mamuts de Wrangell continuaron prosperando unos cuantos milenios más y después de repente desaparecieron hace unos 4.000 años, justo cuando los primeros humanos llegaron a la isla. Si la extinción australiana fuera un acontecimiento aislado, podríamos conceder a los humanos el beneficio de la duda, pero el registro histórico hace que Homo sapiens aparezca como un asesino ecológico en serie. Y menciona, por ejemplo, Harari, cuáles serían los próximos animales que estarían en peligro de extinción por nuestro actuar como Homo sapiens en la Tierra. Y dice básicamente, a diferencia de sus homólogos terrestres, los grandes animales marinos sufrieron relativamente poco en la revolución cognitiva y agrícola, pero muchos de ellos se encuentran ahora al borde de la extinción como resultado de la contaminación industrial y del uso excesivo de los recursos oceánicos por parte de los humanos. Si las cosas continúan al ritmo actual, es probable que las ballenas, tiburones, atunes y delfines sigan el mismo camino hasta el olvido que los diprotodontes, los perezosos terrestres y los mamut. Entre los grandes animales del mundo, los únicos supervivientes del diluvio humano serán los propios humanos y los animales de granja que sirven como galeotes en el arca de Noé. Bueno, hasta aquí como un resumen de manera general de lo que es la revolución cognitiva y de cómo empezó la historia de la breve historia de la humanidad, ¿sí? Y ya empezamos a hablar de lo que es la revolución agrícola. Entonces ya Harari lo que plantea aquí es que, por ejemplo, entre el año 9500 y 8500 a.C. es donde empieza la agricultura, y 9000 años antes de Cristo es donde se empieza a conocer el tema de lo que es el trigo, las cabras. 8000 años antes de Cristo los guisantes, las lentejas, y 4000 años antes de Cristo la domesticación de los caballos. Entonces menciona algo aquí bien importante Harari, dice que más del 90% de las calorías que nos alimentan en la actualidad provienen de esta época, o sea que en la actualidad muy pocos alimentos hemos como inventado o hemos cultivado los seres humanos o los sapiens, ¿sí? Dice, incluso en la actualidad, con todas nuestras tecnologías avanzadas, más del 90% de las calorías que alimentan a la humanidad proceden del puñado de plantas que nuestros antepasados domesticaron entre 9500 y 3500 años antes de Cristo. Trigo, arroz, maíz, patatas, mijo y cebada. En los últimos 2000 años no se ha domesticado ninguna planta o animal dignos de mención. Si nuestra mente es la de los cazadores recolectores, nuestra cocina es la de los antiguos agricultores. Entonces, una reflexión bien interesante de cómo más del 90% de lo que consumimos en la actualidad fue ya domesticado en estos tiempos, y que muy poco, no hay como algún alimento en este momento que pueda ser digno de mención, como que pueda estar como al nivel de lo que hicieron nuestros antepasados. Bueno, aquí habla algo bien importante que es el trigo, ¿sí? Entonces dice domesticar. ¿Y qué es domesticar? Viene de domus, que es casa.
Entonces menciona de cómo nuestros antepasados empezaron fue a cultivar el trigo y de cómo el trigo, el proceso de lo que es sembrar el trigo, su conservación, su cuidado, y de cómo el realizar esto con el trigo permitió que nuestros antepasados estuvieran más estáticos en un solo lugar, porque recordemos que nuestros antepasados pues vivían en pequeñas manadas y estaban de un lugar en otro, no permanecían mucho tiempo, ¿sí? Y esto ayudaba a que tuvieran menos epidemias, ¿sí? O no fueran expuestos a estas enfermedades que ya hemos hablado, como la tuberculosis, el sarampión, que esto se transmitió fue a través de algunos animales que fueron domesticados en su momento de una manera más reciente. Entonces empieza a hablar del trigo y de cómo una de las consecuencias del trigo es que hizo que nuestros antepasados estuvieran más estáticos, y al estar más estáticos pues empezó a crecer las comunidades como tal. Y una de las consecuencias del trigo, o de que nuestros antepasados cultivaron el trigo, es la multiplicación del Homo sapiens, ¿sí? Entonces eso permitió también que el Homo sapiens fuera creciendo demográficamente, y Harari lo menciona en la página 101, donde dice: cultivar trigo proporcionaba mucho más comida por unidad de territorio, a diferencia de otros tipos de alimentos, ¿sí? Y por ello permitió a Homo sapiens multiplicarse exponencialmente. Entonces dice que en un principio no es que Homo sapiens quisiera multiplicarse, ¿sí? Pero que una de las consecuencias que trajo como el trigo es como tener más hijos, querer alimentarlos, y entonces eso fue creciendo de manera exponencialmente al Homo sapiens. Y que el trigo empezó entonces a generar como otro tipo de aspectos en la sociedad, como por ejemplo el que vinieran otras personas externas, ¿sí? Como ya nuestro antepasado estaba estático en un lugar, pues entonces empezó a cultivar y a tener como sus pertenencias, bueno, todas sus cosas. Entonces que ahí fue donde empezó a venir ladrones, o que el ser humano empezó el Homo sapiens a construir muros por seguridad, para que no le robaran el trigo, para que no le robaran sus campos. Y que este trigo, a la vez que necesitaba como un cuidado especial, también permitió que la vida fuera más fácil, ¿sí? Y ya Harari empieza a hablar acerca de lo que es vida fácil, o lo que se considera por ejemplo un lujo, o por ejemplo una comparación en cuanto a las cartas en físico que escribíamos antes versus el correo electrónico o la tecnología. Entonces él empieza a pasar de diferentes partes, ¿sí? Y pues yo de manera general, como digo, esto es para hacer un pincel, pero él va conectando como cada uno de estos temas. Y sí me gustaría leer específicamente como una reflexión que él hace en cuanto a la tecnología, y de cómo nosotros pensamos que la tecnología, o que el avance científico, o que esto supuestamente va a permitir que seamos más libres, y Harari lo que plantea que es todo lo contrario, ¿no? Lo que podemos leer tal vez de muchos autores, como por ejemplo Vargas Llosa, o La Sociedad del Cansancio, o por ejemplo de Bauman, sí, como La Sociedad Líquida. Entonces todo esto lo podemos compenetrar como con lo que dice Harari, donde podemos fácilmente ser engañados y creer que la tecnología, o lo que Sábato diría la cosificación de las cosas, ¿sí? Como antes nos hace más esclavos, ¿sí? A pesar de que supuestamente estas herramientas van a permitir que tengamos más tiempo para nosotros, pero no es así. Y si quiero leer esta parte textualmente, donde Harari dice: la búsqueda de una vida más fácil trajo muchas privaciones, y no por última vez. En la actualidad nos ocurre a nosotros. ¿Cuántos jóvenes graduados universitarios han accedido a puestos de trabajo exigentes en empresas potentes y se han comprometido solemnemente a trabajar duro para ganar dinero que les permitiera retirarse y dedicarse a sus intereses reales cuando lleguen a los 35 años? Pero cuando llegan a esa edad tienen hipotecas elevadas, hijos que van a la escuela, casa en las urbanizaciones, 2 coches como mínimo por familia, y la sensación de que la vida no vale la pena vivirla sin vino realmente bueno y unas vacaciones caras en el extranjero. ¿Qué se supone que tienen que hacer? Volver a excavar raíces. ¿No? No. Redoblan sus esfuerzos y siguen trabajando como esclavos. Una de las pocas leyes rigurosas de la historia es que los lujos tienden a convertirse en necesidades y a generar nuevas obligaciones.
Una vez que la gente se acostumbra a un nuevo lujo, lo da por sentado. Después empiezan a contar con él. Finalmente llegan a un punto en el que no pueden vivir sin él. Tomemos otro ejemplo familiar de nuestra propia época. A lo largo de las últimas décadas hemos inventado innumerables aparatos que ahorran tiempo y que se supone que hacen la vida más relajada. Lavadoras, aspiradoras, lavavajillas, teléfonos móviles, ordenadores, correo electrónico. Previamente, escribir una carta, poner la dirección y el sello en un sobre y llevarlo hasta el buzón llevaba mucho tiempo. Para obtener la respuesta se tardaban días o semanas, quizá incluso meses. Hoy en día puedo escribir rápidamente un mensaje de correo electrónico, enviarlo a medio mundo de distancia. Y si mi dirección está en línea, recibir una respuesta un minuto después. Me ha ahorrado toda esta complicación y tiempo. Pero, ¿acaso vivo una vida más relajada? Entonces, ¿acaso vivimos una vida más relajada por el haberse inventado las lavadoras, las aspiradoras, los computadores, por haberse inventado el correo electrónico? ¿O es todo lo contrario? Antes escribíamos cartas físicas y esperábamos días o incluso meses. Y las personas tenían que pensar muy bien qué escribían, porque pues primero valía dinero, ¿sí? El espacio que uno utilizaba para escribir, y había que esperar días o meses para que nos respondieran. Hoy en día no, el correo electrónico, lo que plantea Harari es como si escribimos en este momento a medio mundo y si la otra persona está en línea nos puede responder. Entonces todo el mundo escribe un correo y quiere que le respondan ya. Entonces eso nos vuelve libres o antes nos vuelve más dependientes. Entonces toda esta reflexión en cuanto a la tecnología me parece muy importante que hace Harari acá en esta parte del libro. Lamentablemente no. Antaño, en la época del correo caracol, la gente por lo general solo escribía cartas cuando tenía algo importante que relatar. En lugar de escribir lo primero que se les venía a la cabeza, consideraban detenidamente qué es lo que querían decir y cómo expresarlo en palabras. Luego esperaban recibir una respuesta parecidamente considerada. La mayoría de las personas escribían y recibían no más que unas cuantas cartas al mes, y rara vez se sentían obligadas a contestar de inmediato. En la actualidad recibo cada día decenas de mensajes de correo electrónico, todos de personas que esperan una respuesta célere. Pensábamos que ahorraríamos tiempo. En cambio, aceleramos el tráfago de la vida hasta 10 veces su anterior velocidad, haciendo que nuestros días sean más ansiosos y agitados. Bueno, esa es la reflexión que él hace allí. Y ya para terminar, el día de hoy está pincelada de manera general de las primeras 114 páginas de este interesante libro de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Él menciona que en el año 1995 en Turquía se encontraron unas estructuras monumentales, ¿sí? Y Göbekli Tepe se llama esta estructura. Y dice que esta data o tiene su existencia desde 2500 años antes de Cristo, que fue construido por una sociedad agrícola avanzada. Y Harari dice que según los estudios se necesitó mucha gente para construir ello. Entonces acá viene lo del trigo. ¿Cómo sostener a toda esta cantidad de gente para que pudieran construir estos templos de hace 2500 años? Pues el trigo. Dice que cercano a estos templos encontraron como evidencias de que allí vivieron sociedades y que la forma en que se sostenían era mediante el trigo, porque pues estructuras de templos monumentales de toneladas, entonces que había que encontrarse un alimento que pudiera ser duradero y que pudiera ser exponencial y sostener a muchas personas. Bueno, ya finalmente en estas primeras 114 páginas para terminar, se hace una reflexión en cuanto a la perspectiva evolutiva desde el punto de vista de los animales, los gallos, las vacas, los terneros, de cómo nuestra sociedad actual tiene, por ejemplo, las industrias lecheras, cómo realizan o cómo, entre comillas, encierran a diferentes animales que no se puedan mover más allá del espacio de lo que ocupa su cuerpo para que sus músculos permanezcan flácidos y pues la gente pueda tener un bistec suave en su mesa. De cómo a los cerdos en algunas partes les mutilan su nariz, y ya que estos se guían por el olfato, y la razón de poder mutilar su nariz es para que no se vayan como del entorno donde están. De cómo los gallos, a pesar de que pueden durar mucho tiempo, solamente los tienen unos cuantos meses nomás hasta que tienen su vida útil de producción. Y ya empieza a hacerse una reflexión en cuanto a
en cuanto a cómo prevalece el poder obtener más ganancias a costa de sacrificar desde el punto de vista no solo físico, sino sintiente o emocional de los animales, y se habla acerca de cómo estos son sintientes y de cómo los animales se considera que son pues que sienten como tal, ¿sí? Que no podemos decir como no tienen algún tipo de sensibilidad, y en torno a esto ya se puede armar una reflexión desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de los derechos, de las obligaciones, desde el punto de vista de quién es la especie que domina y demás. Bueno, esa es la manera general que hemos hablado hoy acerca de este libro de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari, el historiador israelí. Hemos tocado hoy las ideas generales de las primeras 114 páginas. El próximo domingo vamos a avanzar con las siguientes páginas, ¿sí? Allí en la publicidad de Instagram Rigorífico Poesía ustedes pueden ver cuáles son las páginas que vamos a abarcar el próximo domingo, para que ustedes puedan comprar su libro, para que se puedan motivar a leer estas páginas de lectura durante esta semana, y para que podamos conversar y charlar en cuanto a este interesante historiador. Y más adelante, pues ya cuando terminemos en los próximos 3 domingos el libro de Animales a Dioses, pues seguiremos con sus otros 2 libros, ¿sí? Como Homo Deus, donde Harari plantea acerca del mañana, de cómo, del futuro, de la inteligencia artificial, de todo lo que viene en la humanidad. Y también después de terminar este libro, de leerlo, vamos a mirar este libro de Harari también, 21 lecciones para el siglo XXI. Entonces muchas gracias, y esperamos que este video, esta tertulia, este club de lectura pueda crecer y podamos beneficiarnos de lo que es la literatura. Entonces muchas gracias y que pasen una feliz noche.